Bienvenidos a la Mansión Malfoy, casa de estas tertulias mágicas, presentada por Cuyo Virtuoso y Armada Mágica. Yo soy Laura Malfoy y seré anfitriona de estas tertulias en las que eventualmente nos apareceremos en sus chimeneas para dar información constatada. Además de abordar temas interesantes, separaremos los datos canon de los headcanon de los que son fan-made, porque como dijo el profesor Vince, aquí nos basamos en hechos reales, constatados y que se pueden comprobar. Así pues, les presento orgullosamente y por primera vez a Tertulias Mágicas, donde descubrirás nuestra opinión y la tuya. Está conformada por Lorian Snape, directora de Hogwarts en la Armada Mágica, el profesor Logan Alexander Ollivander, que es baritólogo especialista, y el profesor Ixe Genofonte Morgan, historiador de la magia. Nosotros cuatro estaremos liderando estos encuentros, aunque eventualmente tendremos invitados especiales como profesores que nos ayudarán a tratar temas en específico. Nos apareceremos en sus chimeneas, eventualmente para brindarles información y hacerlos pensar más allá de lo que sabemos hasta ahora. Quiero hacer notar que además de ser magos cualificados, también somos expertos en asuntos del mundo muggle, por lo que pueden confiar en nosotros para guiarlos. Damos inicio entonces al tema que nos tiene aquí reunidos el día de hoy, que será cuál es la diferencia entre canon, headcanon y fanmade. Directora, ¿podría hacernos favor de hacer la primera definición? Sí, claro. Bueno, para empezar, el canon es todo lo oficial, todo lo que se encuentra en datos oficiales, ya sean los libros de texto, ya sea lo que ha dicho la misma J.K. Rowling en entrevistas. Por ejemplo, cuando publica por medio de su lechuza. Exactamente, publica por medio de la lechuza. Bueno, todos antes podíamos ver lo que se publicaba. Entonces estas publicaciones entran dentro del canon. También en Wizarding World es en donde también podemos encontrar esa información. Todo lo demás ya no puede ser considerada canon si no ha sido publicada oficialmente, ya sea por Salamandra, por Bloomsbury o por la misma o por Warner Brothers. Entonces ya no puede ser considerado canon. De todo lo demás podemos considerar, ya vendrían las dos clasificaciones del fan, que sería el headcanon y el fanmade. Ok, y entonces, ¿a qué podríamos llamar headcanon? El headcanon es todo lo creado por los fans, que, bueno, la comunidad mágica conoce muy bien a los personajes, ¿no? Conoce muy bien a la historia en sí. Entonces crea escenas, ya sean escritas, en videos, en imágenes, etcétera, y están tan bien ejemplificadas que el fandom en general, es decir, toda la comunidad mágica, las acepta como si fueran oficiales. No lo son, pero están tan bien hechas que se aceptan como si lo fuesen. Digamos, a falta de una información totalmente oficial, cualquier cosa que no contradiga el canon y que se vaya haciendo como leyenda popular, quizá podría decirse headcanon siempre que no contradiga al canon. Exactamente. Ok. De hecho, hay un ejemplo que es muy bonito, que es una carta escrita de Lily Evans hacia Molly Weasley, que le dice que ella cuidará de Fred, así como ella ha cuidado de Harry durante todos esos años. Entonces, es una carta que al leerla dices, bueno, Lily nunca escribió esa carta, evidentemente, no sabemos por qué. Pero podría haberlo escrito desde otro lado. Ajá, sí, claro, pero la envía, pero está hecha de tal manera que cuadra perfectamente con las personalidades, con la historia, con todo, pero como no ocurrió oficialmente, los fans lo toman como si lo fuera. Entonces, ese es un ejemplo del headcanon. Por ejemplo, ¿quieres decir? Yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos en los que la posición oficial se contradice a sí misma, ¿no? Entonces, de repente tienes dos posiciones, o que de plano, digamos, esta versión oficial termina cortando con el ritmo de la historia. Se maneja como si fueran líneas de tiempo, porque pues en una, por ejemplo, los libros dicen una cosa, las películas dicen otra,
y luego llega el musical. Sí, Dice otra muy diferente. Precisamente a eso me refería. Entonces se toman como pues 3 líneas, ¿no? En los casos más duros, donde se quiere llegar a lo real o a lo más puro, se toma directamente el libro, porque el libro es la primera parte hecha. Ok. Eso se toma como lo puramente oficial. Cuando te quieres poner puritano, en los libros es en donde se dice si pasó en el libro es lo más correcto. O lo que pasó, o lo que se dijo primero. Exacto. Digamos, podría haber como canon en diferentes jerarquías. Ajá. Entonces, quizá. Exactamente, es que en ese tipo de aspectos pasa mucho sobre justamente lo que son líneas, porque muchos se van con la línea de lo que dicen los libros. Y Por ejemplo, solamente existe lo que van en los libros. Sí, claro, porque ahí el asunto es que muchas veces tenemos la información audiovisual y la información audiovisual no corresponde con la información escrita que tenemos. Entonces, checa la bibliografía y la bibliografía no checa con las lechuzas, ni checa con la audiovisual. Y entonces ahí dices, ¿Qué pasó? sí, o sea, ¿cuál es la información que puedo yo adoptar? ¿Qué información puedo considerar correcta? ¿Qué información puedo considerar incorrecta? Y ahí es donde yo creo que entran justo el asunto de los headcanons y el fanfiction. ¿Puede ser un fanfiction de autor, digamos? Sí y no. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Potter, de Harry, está lo que está escrito posterior a lo que ya se había dicho antes. Entonces, en esa te marcan que la directora McGonagall seguía siendo directora aun cuando ya anteriormente se había dicho que para ese año ya se había jubilado. Entonces es como un, pues sí es canon porque se dijo específicamente que era canon, pero el otro también es correcto. Entonces si uno se quiere ver puritano, se va a lo que se dijo primero, que es que la profesora McGonagall se jubiló para cuando Albus Severus, no es cierto, para cuando James Sirius Potter iba a entrar a la escuela. Y la verdad es que no juzgo a la profesora McGonagall, sinceramente es que aguantar a 3 generaciones de Potter ya estuvo suave, ¿no? Entonces, la verdad Probablemente es que más, ¿no? no trabajaba en Hogwarts. todos y dijo, Nel, es un James Potter y un Sirius Black fusionados y tiene el apellido Potter. No voy a aguantar esto. Y la verdad no la juzgo. Y además es de Slytherin, Claro. ¿no? No, el ¿No? primero. ¿Quién fue el que James es? Sirius queda Ajá. en Gryffindor. Albus Ok. Severus queda en Slytherin. Pero eso, la información de que Albus Severus queda en Slytherin vino posteriormente. Ok. Antes no se sabía, nada más se sabía de Gryffindor de James Sirius. Pero después se da la información de que McGonagall continúa eso, entonces como un ¿y aquí qué pasó? Porque justo ocurre lo que menciona, ¿no? Que se contradice una con otra. Pues, si uno se quiere ver como puritano, toma la primera información, que es que McGonagall se jubiló antes. Okay, entonces ahí yo creo que es importante que más bien vayamos distinguiendo cuáles son las fuentes que nosotros elegimos y ir mencionando precisamente qué fuentes son las que se están ocupando, ¿no? Porque con eso puedes distinguir entre lo que mencionas como el fan-made y lo que es canon, ¿no? Aunque haya varios cánones, ¿no? Realmente, lo que más importa en lo que se refiere al canon es que sea fiel y no sea distorsionado. Porque el canon no puedes cambiarle cosas tú como fanático. No puedes cambiarle cosas porque es el canon y es lo que está escrito en la cosmología de este universo. Aunque quién sabe, porque si, por ejemplo, tenemos un ejemplo de muy, digamos, muy amplio, ¿no? Y muy cercano a todos, ¿no? Los 4 evangelios. Tenemos 4 versiones de la misma historia que son relativamente parecidas entre ellas. Hay algunas cosas que se contradicen, hay algunas cosas que se reafirman entre ellas, no corresponden los tiempos, no corresponden las visiones, ni corresponden las interpretaciones de los hechos, ¿no? Entonces ahí, digo, aquí es claro porque tenemos
4 autores distintos. En el asunto en el que tenemos un solo autor, ahí es donde dices, ah, caray, ¿qué pasó, no? Pero bueno, si lo ves de esta manera, cuando lo ves directamente hacia el canon original, solamente puede haber una fuente. Porque a pesar de que Warner haga cosas o te diga está sucediendo esto, la fuente original te dio un algo. Si la fuente original no tiene un comentario sobre lo que te está diciendo la fuente secundaria, entonces se toma como un canon. Si no, no importa realmente cuál de los dos uses, porque sigue siendo canon. Ok, perfecto. Obviamente, las personas que están más arraigadas se van con la fuente original y no toman en cuenta las demás, pero realmente cualquiera de estas es canon. Y por un movimiento que tú hagas a cualquier cosa, se bifurca entre headcanon y fanmade. Ok. E incluso dentro de esto podría haber varias opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, no tomo como canon las películas. Son de alguna manera canon, pero son contradictorias en tanto a las fuentes bibliográficas oficiales, que serían los 7 libros de la biografía de Harry Potter. Entonces es complicado ahí llegar a ponernos de acuerdo. Sin embargo, hay cosas ya muy disparatadas, como el otro día leí alguna lechuza en donde decía que había un fantasma pelirrojo eternamente sonriente en Hogwarts, no sé, refiriéndose a Fred Weasley, cuando los fantasmas no pueden ser pelirrojos porque son color perla. Mencionan que Pixel Poltergeist era de colores, pero porque era un poltergeist, él no era un fantasma como tal. Aunque Y si de hecho- nos vamos a las teorías, Espera, y tampoco Ajá. Fred se hubiera quedado como fantasma. Sí, no. Además, es un hecho que aunque no lo mencionan como tal, Fred jamás se hubiera quedado como fantasma, porque él sí estaba dispuesto a cruzar al otro lado. Él vivió y murió cabalmente, y estoy segura de que él cruzó al otro lado del velo. Perdón, ¿qué iba a decir, sí, profesor? Adelante. Por ejemplo, en ese caso, ambas pueden ser tomadas como headcanon. ¿Por qué? Porque a pesar de que varios tengan el hecho e insistan de que yo estoy seguro de que no se quedaría, también puede existir la teoría de que sí se queda. sí, claro, porque a final de cuentas la otra mitad de su alma sigue aquí, Ajá. ¿no? En el momento en el que nacen los gemelos es un alma que se divide y que se replica, De es hecho- como un auto De Horrocrux, hecho, si quieres. de hecho ahí manejan que cada uno tenía un alma distinta, o sea, no son Horcrux ahí, son gemelos. Los gemelos simplemente son 2 almas que están en sincronía. De hecho, Ok. cada uno de los gemelos tiene una varita diferente. Ujú. Entonces ahí se denota que tienen 2 personalidades totalmente distintas, a pesar de que se llevan muy bien y hacen muchas cosas juntos y tienen sincronía, son diferentes. Ahí, por ejemplo, en el caso del fantasma, ahorita es fandom nada más. Se queda en fandom porque una persona dijo, yo estoy seguro que, dijo, ok, es válido porque él él cree eso, pero es una sola persona que lo cree. En el momento en el que todos los seguidores y todo el fandom lo acepta como real, así como aceptó la carta de Lily Evans a Molly Weasley, en ese momento se transforma a headcanon. Ok, y es el momento en el que las hipótesis se transforman en teorías, por así llamarlo. Ajá, por Sí. llamarlo exactamente. Lo que no va a pasar a menos que la fuente original diga eso Confirme, es correcto, ¿no? Eso, confirme, Si en algún se momento... O lo descarte. máximo, o descarte. Es muy difícil que lo descarte. Es más fácil que se confirme, porque hasta Ajá. que no se tiene un sí, es un tal vez. Y es No, muy pero extraño que sí haya lo un no. puede llegar a descartar porque ya ha habido Ya. teorías, sobre todo antes de que saliera la quinta bibliografía, la quinta historia, el 5º año. La fuente original sí mencionó, descartó varias teorías y sí las descartó en su momento. E incluso dijo que era muy curioso que el canon, que sacaran esa teoría porque le gustó, pero la tuvo que desmentir. Entonces sí, pues ahí puede llegar a desmentir. Lo que sí es que cualquier cosa creada por el fandom, lo máximo que va a llegar es a ser headcanon hasta que se confirme por la fuente original, entonces se convierte en canon.
Si no, Ok. no hay manera. O sea, no es que esté mal, pero sí hay que saber dividir, porque pues también en el fandom hay muchísimos grupos, hay muchos estos, hay muchos juegos, hay muchos todo, pero hay que dejar en claro que es fandom o que es headcanon, para que no haya confusiones. Sobre Ya todo. a partir de esto, ya se empiezan a ver qué es exactamente lo que es fanmade, Ajá. ya que es lo que es de los fanáticos. Porque hay una historia por cada fanático, y hay tantas historias como fanáticos hay. Y cada historia toma una parte real de lo que sucede en las bibliografías para, a partir de ahí, sacar una historia personal. Algunas pueden ser consideradas headcanon o pueden aproximarse mucho al canon por el tipo de historia, por las posibilidades, por cómo se planteen. Otras simplemente no, porque están muy alejadas de lo que sea plausible en el canon. O sea, ya estamos hablando de los chips entre Harry y Draco, por ejemplo. Ajá, ¿no? Exacto. o el Dramayonie. El Dramayonie es un chip que está súper aceptado en el fandom. Bueno, tiene una gran parte de seguidores de la comunidad. Pero jamás va a pasar a ser headcanon. Porque por mucho que lo haya, sigue sin ser un 80% de la comunidad que lo hace. Y sigue siendo Sí, contradictorio Sí, con el canon. contra, Por más que les contradice guste. las- Aunque, Y por aunque, más que le fuera, busquen. aunque fuera el 100%, aunque todo fanático aceptara un fanmade, no se puede convertir en canon. Ajá, exacto. Porque la única que tendría el poder real de hacerlo es otra persona. Sí, o sea, Es La persona original. la JKR, ¿no? Es Exactamente. Correcto. Sí, la fuente original es la única que puede convertir algo en canon. Y si lo dice un secundario, como sería Warner Brothers, es porque ya tomó la fuente y siempre dice, la fuente original nos dijo, ejemplo, Dumbledore es gay. Y lo dijo antes de la sexta versión audiovisual. Entonces, a partir de ahí, toda la comunidad dijo, ¿qué? En ningún momento se muestra, y todos los que ya habíamos leído en la Yo sí lo sabía. bibliografía, Exacto. dijimos, Lo sabíamos. pues lo Se podíamos intuye. intuir, Sí. pero no podíamos confirmarlo como canon hasta que se confirmara o nos lo Es que también negaran. estamos hablando Y que eran tiempo. otros tiempos. Así que Y retomando, entonces, ¿cómo es que pueden ir cambiando de categoría? Entonces, pueden ir subiendo a veces desde headcanon hasta convertirse en canon, digamos, si a la creadora esto le gusta o le interesa. depende. Por ejemplo, hay ciertos datos que se dan en el fandom y que suben a la categoría de headcanon, y de ahí la fuente original dice sí por esto, y entonces pasa de ser de headcanon a canon, pero nada más cuando la fuente original lo confirma, o cuando lo niega, deja de ser headcanon y regresa a ser simplemente fandom. O sea, sí puede pasar. El headcanon, digamos que es el punto medio entre el fandom y el canon. Fandom y fanmade sería lo mismo. Sí, Ok. sí, porque en el fanmade entra toda la categoría que es fanfic, fanarts, etcétera, o simplemente leyendas que se publican en lechuzas Ujú. y que sin una fuente original, o que tomaron la fuente de los deseos y dijeron sí, porque la fuente original dijo, y todos la fuente original nunca dijo eso, es un fandom. El fandom es cual tal la gente que conforma un grupo de fan. ¿Ok? El fanmade es lo que está hecho Por un el fan. fandom. Exactamente. Exactamente. El fandom se considera todo el grupo de personas. ¿Cuál sería la etimología de fandom? Fan viene por fanáticos. Ajá. Y si no mal recuerdo, era por domain, por el Ok. dominio de los fans. Sería como correcto. el fanverso, si quieres decirlo en español. Ajá. Exacto. Ok, me parece bien. Y Fanmade me parece evidente Sí. que es el participio del verbo make, que Ujú. quiere decir Exacto, Hacer, hecho crear. por... Entonces, creado por Porque los fans. entonces todo lo que viene del fandom son leyendas legendarias. Algunas sí, otras ni siquiera llegan a eso. ok. Perdón. Lo que me encanta es la mirada cómplice. Sí, es la-
Ok, perfecto. Entonces, Retomamos. retomando. Yo como fan quiero informarme y no estoy segura. Aún no tengo acceso a la bibliografía. Sabemos que siempre es necesario acudir a la bibliografía oficial. Pero en caso de que esto no sea posible, ¿cómo puedo yo hacer que la información que estoy adquiriendo y que estoy memorizando no sea información incorrecta? Uno es porque hay otras fuentes, no nada más la bibliografía, sino que está el Wizarding World y evidentemente pues la audiovisual. Pero aún así siempre pues es recomendable que en la medida de lo posible se verifique la bibliografía, que es la primera. Sí, claro, y normalmente el fandom, cuando tú le preguntas, dependiendo también de qué grupo estés, Ajá. normalmente la gente tiende mucho a corregirte. Entonces, a ver, espérate, en el libro dice tal cosa, ¿no? Por ejemplo, hace, no sé, 2 o 3 días, entré en un casi debate con algunos chicos de un grupo, en el que decían, no, pues es que Merlín es de Slytherin, ¿no? Y sí, dentro de este universo, Merlín es Slytherin, porque nace él después del siglo X. Uh-huh. Ahora, si tomamos otras fuentes, que a lo mejor no pertenecen a este universo o no pertenecen a estas bibliografías, entonces resulta que tenemos un error de 500, 600 años por lo menos, ¿no? Pero la gran diferencia es que estas figuras importantes, estas figuras famosas, dentro de toda la cosmología que estamos manejando, están marcadas. Y puede haber un comparativo en todas las demás cosmologías. Pero como se enfoca uno en esta, esto es lo que se toma como manera correcta. Porque se pueden tomar muchas ideologías y muchos pensamientos, pero realmente por lo que estamos manejando es sobre una sola línea. Y por eso sí podría llegar a ser complicado el mezclar lo que conocemos como verdadero, lo que conocemos como una mitología, a comparación con lo que nos dice J.K. Rowling. Okay. O sea, sería más bien entender como... Es separar lo histórico de lo mágico. Es simplemente Pues separarlos. no de lo mágico, más bien de lo que pertenece a este universo. Ajá, exactamente, ¿No? o sea, por eso me refiero, o sea, Uh-huh. lo histórico de lo de este universo, porque todavía hay otros en donde se marcan estas mismas entidades que son pues importantes, ¿no? No son los únicos que tienen esfinges, no son los únicos que manejan Dragones. arpías o Dragones. etcétera. Por ejemplo, los dragones creo que son el mejor ejemplo de todo, De hecho. porque existen los dragones en la manera histórica, los dragones en el mundo Muggle, los dragones en otro universo y aparte en este universo. Porque, por ejemplo, con el simple hecho de los dragones, para la cosmología que estamos manejando, para el universo que se maneja, los dragones son tal como te los pintan en los libros. Por ejemplo, bola de fuego chino no es exactamente igual como se pinta en la tradición china, porque de hecho se toma como un dragón y tiene 2 patas y alas. Y esto, en toda la mitología nórdica, no es un dragón, es un wyvern, porque los dragones tienen 4 extremidades más las alas. Las alas. Ajá. Entonces, ahí es donde se empieza a seccionar lo que es un mito de otro, lo que es una historia Claro, de otro. y el dragón tradicional chino corresponde más a esta criatura que ¿Shogo? capturó. Ah, sí, eso. El Shogu. Ajá. Shogu, perdóname. O sea, corresponde más a otro tipo de criaturas. Entonces, ahí de repente, justo creo que la intención de este espacio es cómo poder integrar todos estos diferentes espacios, todos estos diferentes conocimientos, porque este universo, a mi parecer, nos permite acceder a otros universos y nos abre una ventana de conocimiento que va más allá del universo y de la pura
digamos, del puro entretenimiento, por llamarlo de una manera. Y eso estaría bien, pero se quedaría como de lado entre fanmade o canon. Aquí, lo importante de todo esto, lo importante de la cosmología, de la historia, de las historias, es que se cree esta chispa por la magia y que se entiende y que se empiece a imaginar. Porque al uno empezar a entrar en este mundo completo, que es el grupo de fans, se empieza a imaginar y se empieza a conectar con otros fanáticos que juntos crean una historia alrededor de lo que ya todos conocen. Y la idea de todo esto y el chiste de todo esto es crear ilusión, crear amistades, armonía, que se cree la chispa de la magia, cual tal de la magia. Porque la magia es amistad, la magia conlleva toda esta parte de armonía. Y es la ideología de todo. Él es el entender que tu historia puede concordar con la mía, que nuestra historia puede concordar con la de ella. Y así sucesivamente hasta que se forma una cadena de historias que conforman todo el mundo y todo esto, insertarlo en lo que ya está. Esa es una parte importante, ¿no? Justo cómo distinguir entre y cómo calificar entre los diferentes fandoms, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de qué tanto se parece a las fuentes originales cada una de estas diferentes teorías, pero creo que es importante para evaluarlos, para calificarlos, no únicamente tomar qué tanto se acerca a estas bibliografías, ¿no? Sino qué efecto tiene en las personas que están relacionadas con estas historias, ¿no? Claro, en este tipo de situaciones podemos tomar dos líneas. La línea en donde mi historia y mi persona está aunada a un personaje histórico, o a una persona que ya ha sido nombrada. ¿Okay? Ejemplo claro, la directora Snape. La directora Snape es hija de Severus Snape. Bien, está ligada. Pero puedes tomar otra historia, como por ejemplo la del profesor, que no tiene, no se liga con ningún personaje conocido. Es yo su soy propia el justo historia. medio. Exactamente. Ajá. Yo soy un justo medio. El punto medio es que, a pesar de que tiene un nombre conocido, no está relacionado Correcto. con nadie alrededor, pero es un nombre conocido. Lo que se puede suponer que es otra rama de la misma familia Malfoy. Ujú. Es justamente el punto medio. Y aquí, estas dos divisiones, porque si uno se arriesga a entrar en contacto con alguno de los personajes que se consideran canon, entonces es un poquito más arriesgado porque hay que cuadrar la historia del personaje a la historia a la historia que uno está creando. Y aún así, aún con todo eso y aún teniendo ese cuidado, jamás se va a convertir en canon, a Sí, claro. menos que la fuente original, que pues Sí, estamos que- de acuerdo que está muy difícil que ocurra, a menos que la fuente original lo confirme o lo niegue. Es más fácil que lo niegue, pero tampoco esa misma fuente sabe perfectamente, bueno, a estas alturas ahora ya sabe la magnitud que creó. Entonces, no, es muy raro que niegue ciertas cosas, pero sí, por ejemplo, la teoría de que Ronald Weasley y que Albus Dumbledore eran la misma persona, es una teoría que surgió antes de la quinta bibliografía, y ella sí lo negó. Porque es totalmente hipótesis inestable. entonces, ¿no? Ajá, y dijo que le parecía algo interesante, pero que era totalmente, o sea, lo negó, fue un negado no rotundo, ¿no? En cambio, hay otras en las que dice, pues es que esto se menciona de esta manera y esto es así por eso. Entonces lo confirma, como en el caso del hijo de Potter, que Albus Severus, ella lo confirmó a pesar de que se estaba contradiciendo con algo que ella había dicho antes, ¿Qué pero confirmó? a fin de cuentas lo Perdón. confirmó. ¿Qué confirmó? De que la historia que conocemos de Albus Severus ya es canon, está dentro del canon. ¿La del legado maldito? Sí, esa. Entonces, Qué triste de veras. no nos puede gustar, pero Pero ya es es canon. canon. Pero es oficial. Entonces, nos gusta o no, fue algo que pasó de ser un fandom a brincarse directamente a ser canon. Y es el único caso, y ve toda la crisis que causó en los seguidores, que dijimos, tú te estás contradiciendo, pero aún así lo confirmó.
Entonces hay ciertas cosas que decidió ya no confirmar y también decidió ya no negar. Lo que sí ha mencionado mucho es que si no está mencionado en las fuentes oficiales, como son Wizarding World, como son las casas editoras como Bloomsbury, Salamandra, etcétera, o sea que estas son autorizadas, si no están mencionadas en esa, entonces ella misma ya dijo, no son oficiales. O sea, sí, por ejemplo, salió en un grupo que a mí me gustó mucho, la verdad, de una página de Durmstrang. Todos conocemos y sabemos que Durmstrang pues, es el instituto que está al norte, en las zonas nórdicas, que es una escuela muy importante de magia, y esa sí es canon. Lo que no es canon es que este grupo lo que hizo fue crearles 4 casas similares a las de Hogwarts. Y dijo, bueno, pues están sus 4 casas. Está muy bien elaborado, es algo similar a Evil Morning. Están muy bien elaboradas, sus escudos están preciosos, o sea, está muy bien hecho, pero sigue siendo dentro del fandom, porque la fuente original jamás lo confirmó y hasta ella misma dijo que como esas 4 casas de ese fandom no estaban en las fuentes oficiales, no eran canon. Entonces, sí, los chicos jamás les dijo, dejen de hacerlo, ya no lo hagan. Pero no es canon. Eso está mal, no, jamás dijo eso. Y nadie debería decir que está mal, porque pues no está mal, simplemente pues ellos lo crearon como parte del fandom y está padre, está muy bien elaborado, pero de ninguna manera eso va a convertir que esos datos de esa página sean oficiales. ¿Esto entonces, podemos tomarlo como headcanon o se queda en fandom? En fandom, porque no ha llegado a la aprobación tal que sí llegue a ser. Y aparte no necesariamente se inserta completamente dentro de la naturaleza del universo, ¿no? Entonces, lo podemos repartir yéndonos un poco más hacia atrás. ¿Por qué Hogwarts tiene 4 casas? Porque son 4 fundadores. ¿Por qué Evil Morning tiene casas? Porque está calcado de Hogwarts. Un estudiante Slytherin vino a América y fundó una casa y fundó una escuela con los mismos principios. Fue una estudiante instruida por una Slytherin. Bueno, te refieres a que era heredera de Gaunt. Y al llegar a América, crearon una escuela con los mismos preceptos, con casas diferentes. Evil Morning no puede ser eso porque su ideología, Durmstrang no puede ser esto porque la ideología no es compartir. La ideología de Durmstrang es muy unitaria. Y es el mejor, tiene que hacer las mejores cosas. Por eso es muy difícil. Choca con el canon y por lo tanto no puede ser headcanon. Exacto, se queda en un fandom. Es un fandom muy bien hecho, realmente está muy bien hecho, pero no deja de ser un fandom. Correcto, y muchas como gracias. No es aprobado como la mayoría, no puede saltar a ser headcanon. Bueno, aquí quiero decir además que los seguidores más serios incluso podemos acceder a ciertas licencias poéticas, como decir, en la línea del tiempo de mi existencia no existe el legado maldito, al menos no como canon, porque es un verdadero insulto, no es una contradicción contra sus propios cánones. Bueno, ya lo vivimos en el Wizarding pasado, ¿no? ¿Cuántas líneas del tiempo se cruzaron, ¿no? Sí. Y creo que no somos el único universo que ha creado multiversos, ¿no? Entonces, lo que sí se tiene que dejar marcado es que dentro de, o sea, lo canon es lo del mundo oficial, porque por ejemplo en mi línea de tiempo, pues existo yo para empezar, y hay ciertas cosas que están muy apegadas al canon, pero también hay ciertas vertientes que de hecho muchas de mis acciones causaron que Potter también pero no me voy a meter en eso, no me voy a meter en esa responsabilidad. No. Pero, invoques al diablo, por favor. No quiero. No. Entonces, pero aún así, o sea, en mi propia línea del tiempo está muy pegada a la canon, por ejemplo, ¿no? Y hay ciertos lineamientos. Pero en mi línea del tiempo, McGonagall sí se deslindó de Albus, de instruir a James Sirius y a Albus Severus, y entonces dijo, sí, me parece una excelente idea dejar en ese momento porque no voy a criar una tercera generación de Potters. ¿Quién los puede controlar? ¡Tú! Y me aventó el ruedo. Entonces, en mi línea del tiempo ocurre eso, está más apegada a fuera de justo del legado maldito. Pero pues no puedo decir que el legado maldito no es canon porque pues lamentablemente sí es canon.
Y estamos de acuerdo en que finalmente nuestro universo aquí, la línea temporal en la que estamos nosotros, está más apegada al canon, que a veces este canon espurio, casi espurio. No necesariamente. No. Yo sí veo unas contradicciones bien fuertes. Es que ahí. el asunto es que nosotros estamos en un universo completamente distinto. Ujú. Nosotros estamos en un universo que llega a la vida una vez al año, que tiene ciertas reglas, que tiene, digo, más de una vez Sí, al sí, año, ¿no? lineamientos. Pero tiene ciertos momentos específicos, tiene ciertas características, tiene ciertas reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, es la primera vez que a mí me toca ser profesor, pero y tiene que adaptarse a esto, ¿no? Y Aunque la vida del personaje, si quieres llamarlo de una manera, tenga una línea distinta. Y Ajá. aún así seguimos siendo parte del fandom, Sí, claro. del Sí. fanmade. Jamás Sí, vamos así es, o así sea, es. estaría padrísimo poder saltar Aunque estamos al más apegados. canon. Aunque estemos apegados al canon, al primer canon, llamémoslo así, el primer canon antes del legado maldito, aunque estemos apegados, seguimos Ok. siendo fandom. Jamás vamos a poder declararnos headcanon porque ese no lo brindamos nosotros, no lo brinda un Lo brinda, fan digamos, la mayoría de la comunidad, de lo la brinda propia comunidad por aprobación. Y Exactamente. por más grande que podamos ser, por más personas que seamos en estos momentos conviviendo en este universo, realmente a gran escala, somos una porción pequeña de todo el fan. Es correcto, no nos van a llegar a conocer hasta ahora, Ujú. aunque podría ser en algún momento así. Sin embargo, Ojalá. no vamos a saltar a headcanon por el tipo de historia que tenemos. Exactamente. Exactamente. Entonces, Es- incluso aunque no podemos saltar y obviamente vemos súper complejo, no imposible, pero sí sumamente complejo que saltemos a canon como saltó el legado maldito. O sea, porque ese legado maldito fue uno, no diría en 1 millón, diría en 3 millones. Es sumamente complejo llegar y aún así todo lo que tuvo que pasar el legado maldito para llegar a ese salto. Sí, claro, y tiene una naturaleza distinta también, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de gente que tiene presupuesto, gente que tiene preparación profesional, gente que... La gran diferencia en esas cosas es que el legado maldito es una historia enfocada en el personaje. Aquí, solamente de los que estamos en esta habitación, es una historia enfocada en 4 personajes. Esa es la gran diferencia. Sí, claro. Porque una sola historia, para que dé ese brinco, tiene que ser específica, tiene que llevar elementos, tiene que ser educada, tiene que ser guiada. En cambio, en ese aspecto, son 4 historias donde los 4 personajes son el héroe, el personaje principal de su propia historia. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que corta o coarta un poco el hecho de poder saltar a ser cercano. Porque puede ser una historia muy apegada, puede ser la historia del profesor, la historia de la directora, la historia de Malfoy. Pero, al unirlas, se crean muchas disonancias en lo que es las 4 historias contra el canon. Sí. Sí, o sea, termina siendo un universo en sí mismo, ¿no? Ujú. A lo mejor englobado dentro de este universo mágico, ay, perdón, pero dentro de, o sea, es un universo dentro de un universo, ¿no? Ajá. Un metaverso, si quieren llamarlo Sí. de alguna manera, ¿no? Exactamente, entonces por eso nosotros seguimos en la versión de fandom, nada más. Y el canon nada más lo puede dar la fuente oficial. Que no está mal ser un fanmade. Sí, ¿no? De hecho, es muy bueno porque impulsa a todos los demás a hacer su propia historia. Porque he conocido muchísima gente, muchísimos fans que realmente les gusta todo lo que engloba este universo, toda la magia que tiene, pero no saben cómo ellos integrarse. Entonces, ellos quieren ser uno de los personajes, no quieren ser su propio personaje y contar su propia historia. Y cuando les damos a entender que sí, esta es la historia y está muy bonita y está muy bien hecha, pero ahora tú no seas un personaje, únete con tu propio personaje y vive tu propia historia dentro de todo este mundo, porque el mundo que nos dan es muy grande. Claro, y es una parte bien importante, ¿no? Que medio mencioné hace ratito, o intenté mencionar, no sé si lo dije, o nada más lo pensé, así me pasa, perdón. Que
nosotros tenemos la responsabilidad de dejarles claro al resto de los fans, no solo que es algo, no solo que no está mal el generar tu propia historia a partir de cierto universo, ¿no? Hay formas de hacerlo bien, hay formas de apegarse al canon, aunque digamos ya aquí haciendo la mezcolanza termina medio raro, pero eso te brinda herramientas justo no únicamente dentro de tu universo, ¿no? Sino que te brinda herramientas fuera de ese universo también. Te permite relacionarte con otras personas, te permite conocer a otras personas. Así fue como nos conocimos nosotros, ¿no? Y así como gran parte de nuestro círculo social se ha integrado, ha sido precisamente con el pretexto de este gusto, ¿no? Esto brinca de una parte, de un apartado imaginario a un apartado cimentado real. Porque esto es parte de la sociedad, de los círculos sociales entre uno y otro. Porque normalmente tienden a brincar. Lo importante de esto es, cuando tú crees la historia de tu personaje, el conocer a más gente que piensa, que tiene la misma ideología que tú, enriquece tu historia. Porque cuando uno crea su historia, la crea solo. Pero al escuchar cómo es la historia de alguien más, cómo funciona y cómo fue creciendo esta historia, esto alimenta las demás historias para saber en qué momento se pueden encontrar, cómo se pueden relacionar, si pueden ser amigos, pueden ser enemigos, completos desconocidos, cómo los engranajes de estas dos historias se juntan para poder engranar con todos los demás y así hacer todo un universo en donde mucha gente, muchos fanáticos se conocen y comparten la misma historia. Sin embargo, para que no se haga raro, yo creo que es importante apegarse al canon. Me sigue pareciendo importante tratar de apegarse al canon. Depende de las necesidades que tengas. Eso es meramente subjetivo, porque por ejemplo, en tu caso, tú eres sumamente fiel al canon y está bien, o sea, no quiere decir que esté mal. Aunque eres una Malfoy y Ravenclaw. O sea, entonces, ahí hay un choque, ¿no? Por la posición tradicional de los Malfoy. De lo que se conoce, porque ya también sabemos que los Black, pues tuvieron a Sirius Black, que fue Gryffindor, ¿no? Pero aún así... Y también hay un Potter en Slytherin. Y hay un Potter en Slytherin, entonces, digo, no es como que no se pueda... Ok, entonces, tu historia no está mal por por apegarse al canon, aunque tenga, pues, sus bemoles, está bien. Hay otras historias que están totalmente desapegadas al canon, que no están mal, pero también hay que dejar en claro, porque eso es subjetivo, o sea, por algo es un fanmade, porque es algo creado por los fans por diversión, que hay cosas bien raras y bien alejadas del canon, pues sí las hay. Pero no es que esté mal, simplemente se tiene que dejar en claro que eso es un fan-made, que así como nosotros estamos aclarando nuestras historias, nuestras líneas temporales, son fan-mades, y ellos también tienen que dejar en claro que sus creaciones, por diversión, porque es polémica, por lo que quieran, son fan-made. Fan-canon, únicamente, los únicos que tienen el poder de convertir un fan-made en headcanon es la mayoría de la comunidad mágica, y tiene que ser a nivel mundial. O sea, son niveles estratosféricos, porque no es nada más de, pues aquí en mi país. No, porque vamos, hay países más grandes que otros. No puedes comparar a Rusia o a China con Perú, Venezuela o Cuba, o sea, Francia, que son chiquitos, o de los que surgieron de la Unión Soviética, que son pulguitas. O sea, vamos, por la cantidad de población, no porque valgan más o valgan menos, pero es que la densidad de población es muy distinta. Entonces, el headcanon tiene que estar aprobado. Bueno, de hecho no es lo mismo la densidad de población que la población total. Puede ser un lugar muy grande con poca densidad de población, o un lugar muy pequeño con mucha densidad de población. Y también puede ser un lugar con mucha población y un fandom muy pequeño. También. Exactamente. Ese sería otro factor, claro. Tiene que marcarse a nivel mundial. Ejemplo, esta carta de Lily a Molly, que me voy a seguir apegando a ella, fue aceptada a tal grado porque fue creada en Estados Unidos. De Estados Unidos llegó a Europa. Europa la aceptó. De Estados Unidos, pues nosotros
pues, mexicanos nos llega muchas cosas directas, y a Canadá también dijeron, pues está padre, está muy bonito y es melancólico, porque nos pegan algo que a mucha gente nos llega, ¿no? Entonces es como de, ok, fue aceptado, entonces ya era Europa y Norteamérica, y por ende al llegar a México, que es un país que habla español, se expande por Hispanoamérica, y entonces ya Latinoamérica ya lo acepta, entonces todo el continente americano, todo el continente europeo y gran parte de Asia, y no dudo que en África también, lo aceptaron. Entonces al llegar a esa magnitud de aceptación, ya es cuando pasa de ser fan-made a headcanon. ¿Por qué sería importante como fans saber reconocer cuál es cuál? Porque se puede crear desinformación. Hay mucha gente que está tratando de desinformar, así, no nada más en el mundo de la comunidad mágica, en el mundo modul también pasa, y en cualquier tema que quieras tocar hay desinformación. Cada quien tiene como sus motivos, ¿no? Pero aún así... Brincó mi elfo. Tu elfo, sí, hasta acá escuché. El headcanon, a fin de cuentas, o sea, hay mucha gente que intenta aprovecharse de la desinformación para conseguir sus propios seguidores. Y eso es incorrecto. Sí, y es sí, erróneo. sí. Inmoral y poco ético. Ajá, exactamente. Entonces es importante que a los seguidores sepan diferenciar cuál es cuál, para que no sean manipulados por otros seguidores que tienen malas intenciones. Claro, ahí tocaste un tema bien importante, ¿no? Que si bien uno tiene libertad como fan de generar nuevas historias, de generar nuevos universos, de generar nuevas líneas de tiempo, hay que dejar bien en claro desde dónde estás hablando, cuál es tu posición y cuál es tu intención de hacerlo, ¿no? Lo más importante de esto es que una cosa es trabajar en equipo, de que tu historia cuadre con la mía, y si no cuadran o si no quieres que las historias queden igual, No, porque van a decir que nos patrocinan. Échalo para allá. Por cierto, si nos quieren patrocinar, bienvenidos. Adelante. Por favor. Si no concuerdan las historias, está bien, porque es tu historia con tu universo y mi historia con mi universo. Lo que está mal o lo que no es correcto es imponer mi historia y decir que mi historia es la correcta y que es oficial. Claro. O que es, Sí, o que es la verdadera historia. O que es la única, porque al no venir de la palabra, de la fuente oficial, el imponerse como el único o la única que tienen la verdad absoluta como canon, de que su historia sea canon, Es el creador o la pues, creadora de es cada la universo. creadora, ajá, exacto. Entonces oye, no, espérame, o sea, está padre que tú dentro del fanmade tengas tu historia, tengas tu grupo, tengas tu esto, está padre, está bien, pero que tú te quieras convertir y tener el poder de decir esto es oficial cuando ese poder nada más lo tiene la fuente original. Entonces, ahí es cuando Sí, claro, porque ni siquiera los licenciatarios tienen ese poder. Sí, no, claro que no, o sea, Warner Y hay no puede casos ya hacer aquí en nada. México, ¿no? Que ha habido- Imagínate, Warner no puede decir nada sin autorización de la JK. fuente de la fuente original de JK. O sea, sin esa autorización Warner no puede hacer nada. Imagínense, si Warner no puede hacer nada, ¿qué derecho tenemos todos los demás a decir, nosotros sí somos canon? No hay ninguno. O sea, está bien que quieras tener tu grupo y está padre porque a fin de cuentas todos aquí buscamos la diversión y tenemos nuestras propias líneas del tiempo, pero tampoco hay que aprovecharse de eso y tratar de imponer ideas. Y creo que esto no nada más queda en nuestro universo. En cualquier otro ámbito está mal el querer imponer tus propias ideologías, creencias o lo que tú quieras. O sea, eso es lo que está incorrecto. Sobre todo por medio de la mentira y la desinformación. Exactamente. Creo que eso es grave. Ahí es un asunto bien raro, ¿no? Porque es como quererse agenciar un poder que a final de cuentas termina siendo completamente artificial, ¿no? El mayor problema con esto es que
más que lo que gane o pierda la persona o personas que estén haciendo esta clase de cosas, es que le quitan, son como dementores, quitan la felicidad y la alegría, esta magia inherente que viene con el crear una historia, se la quitan a todas las personas que no están tan bien informadas como podemos estar otros. Y a los que quieren crear también nuevas historias, ¿no? Porque dicen, no, ¿sabes qué onda? Si tú no haces lo que yo estoy diciendo, entonces no tienes mi autorización y bye, ¿no? O sea... Bueno, ¿y tú ya, quién ya, eres? ya, ¿Eres ya. el creador de este universo? Si no lo eres, no tienes autoridad Necesito para un decidir qué censurador. puedo hacer y qué no. Exactamente, o sea, es más que nada eso, lo que queremos es realmente que la comunidad siga disfrutando de este universo que, vamos, es maravilloso. De hecho, este universo ha sacado a flote a muchas personas de manera emocional, o sea, nos ha juntado a muchos. Nosotros mismos no estaríamos aquí sentados de no ser por este universo creado. Entonces, el chiste de saber cómo diferenciar esto es para poder seguir disfrutando de una manera sana, porque sí, la comunidad mágica, nuestra comunidad de por sí ya es medio tóxica, pero sí es importante dejar marcado qué es qué, para que la misma comunidad siga disfrutando de manera sana toda esta situación. Ahí es algo importante, ¿no? Me robó el pensamiento del helicóptero. Así se fue. Perdón. Quería yo tratar todavía un tema que era el asunto de los fandoms. Ajá. Cómo este espacio que estamos haciendo nosotros tiene que ser un impulso para que los demás creen también sus propios fandoms, ¿no? O sea, me parece bien importante que este esfuerzo que estamos haciendo nosotros ahorita. Para que haya más grupos. Sí, claro, y la idea de estas tertulias es que la gente se informe, que la gente aproveche Sus aparatos lo nuevos que tiene aquí funcionando, yo no los Qué entiendo. raro juego hace qué raro ruido hace la abogada. Sí, a veces este es el foco de Funcionando las es un chimeneas, pero decir. también se investiga módulo aquí. Y yo hice nuestro pollo. Mi pollito. Y la pegamos con viniles, con cachos de vinil todos feos. Entonces el profesor Ixen nos iba a brindar un bonito mensaje de unidad, de hermandad, de importancia. No, bonito, No. no, lo que le estaba comentando es, antes de las fallas técnicas, es que me parece importante justo que este espacio sirva como un impulso a todos los demás que de repente no saben cómo hacerlo, les da pena, dicen, ay, es que, ¿qué va a decir de mí la gente?, ¿no? Sobre todo pasa mucho cuando uno es joven, ¿no? A nosotros nos pasó en nuestra juventud, que no había tantos espacios, no había tanta aceptación hacia todo este... Universo friki, podríamos decir. No necesariamente friki, pero sí este universo de pensamiento. Sí. Porque Sí. muy a pesar de todo, muy a pesar de que es fantasía, muy a pesar de que es imaginación, requiere inteligencia. Requiere pensar el crear una historia. Requiere pensar cómo va a funcionar la historia, mi personaje, los personajes que están con él, todo lo que engloba. Realmente no es una tarea fácil. Sí, claro, y necesita tomarse con la seriedad, o sea, con seriedad verdadera. No puedes hacerlo también al aventón. Y O, obviamente, bueno, sí puedes hacerlo al aventón, ¿no? Pero... Y aquí vemos toda esta información y desinformación que va surgiendo por hacer las cosas al aventón. es que tiene que tomarse con la seriedad necesaria para que se mantenga la diversión, porque si uno lo hace al aventón, van a ocurrir muchos problemas a futuro. O sea, obviamente muchos van a tener pues los errores de novatos, que son clásicos, es normal, pero también hay que encauzar que hay cosas que son correctas, como son, pues quieres abrir tu fanmade, está padre, está bien, que lo quieres hacer lejos del canon, está bien. Lo que no está bien es que quieras imponer, no está bien que quieras omitir a todos los demás, no está bien que lo quieras hacer como para motivos personales
digamos, como los de Voldemort. ¿Qué errores de principiante podrías tú mencionar? Así que digas, eso seguro te pasa. Pues, para empezar, si vas a querer meterte en el fanmade para crear un grupo increíblemente grande y todo, que simplemente te quedas con el contenido audiovisual o que nada más entres a la red y con pequeños pedacitos. Y te quedes con las migajas de y te quedas información con las que te dan. migajas de información, exactamente. Sobre todo, hay nuevas generaciones. A nosotros todavía nos tocó ver y vivir desde el estreno del primer audiovisual, ya siendo, pues, tal vez no grandes, pero ya teníamos una conciencia más arraigada. Y otros, pues, sobre todo los nuevos, pues no habían ni siquiera nacido, ¿no? Entonces es importante informar a estas nuevas generaciones. Con responsabilidad siempre. Claro, por supuesto. Más que nada es entregar los recursos para que ellos puedan armar lo que quieran armar. Exactamente. La idea de estas tertulias en general es que puedan tener las armas para poder hacer lo que quieran hacer. Si quieren hacer su propia historia, la historia de su personaje, una historia muy aparte de todas las demás, un fanfiction, juntar un grupo de amigos y hacer un juego único, cualquier cosa que se quiera hacer, es dar los recursos, las armas, para que se pueda hacer, para que ustedes puedan crear, imaginar y estar en unión con todas las demás personas que piensan igual que ustedes o que tienen la misma pasión. Y que también no pierdan el lado de la diversión. Porque a fin de cuentas, cuando uno lo hace demasiado, si uno se va a los extremos, pues bien sabemos, ¿no? El extremo siempre es malo, los extremos siempre son malos. Entonces, si uno lo hace con demasiada seriedad, con demasiada burocracia, con demasiado todo esto, pues obviamente va a llegar un punto en el que pues, ya no va a ser divertido. Ya, o sea, sí hay reglas, tiene que haber lineamientos, tiene que haber un reglamento. Eso es normal para mantener un nivel de respeto y demás. Pero ya irse demasiado a ese lado, pues obviamente descompensas la balanza y entonces pierde la diversión. Ahora que si lo haces al aventón y no haces reglas, no haces lineamientos, no marcas límites, te vas al otro lado. Entonces, sí, en parte puede llegar a ser divertido, pero también puede llegar a ser ofensivo o agresivo, o puedes brindar... Puede incluso ser peligroso. Incluso puede ser peligroso. Entonces, la verdad es que siempre hay que mantener ese equilibrio, hay que saber hacer las cosas con responsabilidad, pero e informarte para que la diversión se quede ahí y no quedarte completamente en el lado de que es que esto, es que lo Sí, otro. claro, ese No, es un peligro tampoco. bien grave, ¿no? Hablando no exclusivamente de ese universo, ¿no? El que de repente el personaje se apropie de ti, Apropie. le apropie de ti, Apropie, que te posea Sí, el personaje, ¿no? Entonces, Como sí, el de Spider-Man repente- negro. Ándale, sí. Sí, podría Más- ser. ¿O el Green Globin? Yo lo pensaba más como una posesión de algún espíritu, de algún, no sé. De un cuerpo, ¿no? Sí, exactamente, porque de repente termina Que este el personaje se convierte en un que- dementor que te roba el alma. sí, no, y incluso puede, si no estás bien consciente, tiene que ser también un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Esto que estás haciendo cuando generas un personaje, porque si no utilizas el personaje como un ejercicio de autoconocimiento, termina arrebatándote el control de tu vida. Y el personaje termina actuando Claro. por tu vida. Normalmente, en ese tipo de juegos, en ese tipo de ¿Dinámicas? dinámicas y convenciones en las que todos estamos de acuerdo en que estamos en algo, hay dos reglas que son predominantes y que sí casi siempre están. La regla más importante es que te diviertas. Pero otra de las reglas muy importantes es acuérdate que esto es un juego. Y, como todo juego, debe tener un principio y tiene que tener un fin. Puedes seguir retomando, pero tiene que tener un principio y un fin. Tiene que estar contenido en ciertas áreas. Sí. En todo tiene un espacio y un lugar y un tiempo. Exacto. Ahora, ahorita que mencionaste eso de la diversión, me acordé de esta película, la de Intensamente. Ajá. Para que la diversión realmente pueda interiorizarse y para que lo sientas en su dimensión completa, necesitan ser emociones
mezcladas, emociones encontradas. No puedes tampoco negar una sola parte. Nos pasó, ¿no? El enojo verdadero que hubo en una de las dinámicas, ¿no? El miedo, la risa, la pena, el dolor. O sea, no es todo alegría, ¿no? Y la felicidad se encuentra en esta mezcla digamos, en esta gama de sensaciones, que es lo que te puede permitir, ¿no? La diversión se encuentra en poder congeniar todo. Sí, en poder experimentar todas estas emociones en un espacio seguro. Claro. Porque eso es lo que a mi parecer es lo que brinda, ¿no? Lo que es el entender que el crear tu historia, el vivir tu historia, el jugar tu historia, es lo mismo que leer un libro. Porque lo vemos en el canon. Lo vemos en los momentos divertidos. Por ejemplo, cuando Harry invoca a su patrón. El recuerdo, la felicidad. Cuando Cedric Diggory muere. Vemos el peso que tiene, y de hecho es una escena que me gusta mucho de los audiovisuales. Me gusta mucho esa escena porque realmente te enseña la pérdida. Te enseña, te muestra el dolor y te lo pone, no te lo endulza. Es muy flagrante. Pero también tiene las partes alegres. Cuando suena la banda después de que se murió. Y bailan la Macarena. Los momentos felices del tío Dorado, por ejemplo. En los momentos en los que van a Hogsmeade. Los momentos en los que son felices para ellos, que están juntos cuando van con Hagrid. Es toda una gama de emociones y sensaciones, porque es lo que te permite que un personaje haga. Cuando ganan la Copa de Quidditch. Es un momento sumamente alegre. Y después la comparas con la muerte de Cedric Diggory. Entonces son el clímax de la alegría, de la felicidad, de la emoción, al clímax de la tristeza, de la depresión, del trauma, de la pérdida. O sea, son los contrapuntes. Y los dos son los clímax de dos sensaciones diferentes. Y aquí vamos a una parte ya que muchos llegan a olvidar cuando se arman este tipo de cosas, que es la historia. ¿Qué es lo que pasa? Porque en algún momento pasa algo y ese algo deja secuelas. Algo bueno, algo malo, pero ese algo deja secuelas. ¿Cómo es que los personajes, el personaje, la historia reaccionan a que sucede esto? Es algo que vamos a tratar más a futuro. Sobre todo ya cuando estemos en la parte ya más específica del fandom, porque incluso el fandom se ramifica y todo, pero yo creo que sería mejor verlo más adelante para poderle dar su espacio. Aquí a lo mejor yo creo que, digamos, como capítulo introductorio, yo me estoy imaginando esto, no sé exactamente cómo voy a hacer. Es importante que presentemos la información de las fuentes originales, ¿no? Ya sean bibliográficas, que sean las lechuzas de J.K., que sean las fuentes audiovisuales, que sean los libretos, que sean las fuentes electrónicas. Y cuando empecemos a especular también lo diremos. Sí, claro, eso claro. es importante, ¿no? Sí. Porque creo que también esta parte en la que nosotros especulamos es lo que enriquece este universo, ¿no? Es lo que nosotros hacemos propio este universo, ¿no? El what if. ¿Qué tal si? Sí, exactamente. Claro. Y esa es una parte que creo que va a dar mucha riqueza a esto, ¿no? No es únicamente quedarse en la parte enunciativa, ¿no? Es cómo nosotros estamos interiorizando esta historia, cómo nosotros pudimos generar nuestros personajes y cómo nosotros generamos nuestras propias historias desde nuestras propias experiencias, ¿no? Y esto es una herramienta muy, muy valiosa para muchas personas, ¿no? Hablando desde nuestras propias experiencias. Si nosotros hubiésemos tenido esas experiencias cuando éramos jóvenes, 10, 11 años, posiblemente habría cambiado mucho la forma de relacionarnos con los otros, ¿no? Tendríamos mucho más herramientas para relacionarnos con nosotros, nos ayudaría a afrontar nuestras propias necesidades, porque todos como personas vivimos momentos buenos, vivimos momentos malos, vivimos dificultades que necesitamos afrontar. No todos vivimos las mismas dificultades, pero hay que elaborarlas de alguna manera, ¿no?
y esto nos permite tener una herramienta que nos ayude a elaborar nuestras partes conflictivas, digamos. Para crecer personalmente. Sí, exactamente. Yo creo que con esto ya podemos dar como las conclusiones. Saltamos de aquí las conclusiones. ¿Quieren presentarme sus conclusiones, profesores? Bueno, entonces yo creo que podemos marcar como conclusión que el canon es específicamente lo que se menciona de fuentes originales, que en este caso, pues, como dijimos al inicio, lo que menciona J.K., Warner y todas sus fuentes que son Wizarding World, las editoriales. Las editoriales, que eso obviamente incluye los libros. Y pues nada más. En el headcanon, todo lo que acepta en mayoría a nivel mundial. La comunidad mágica en sí, los seguidores, y el fandom, pues en general todos los seguidores. Lo creado por los seguidores. Correcto, profesor. Por mi parte del cierre es esto es algo muy bonito, esto es algo que enriquece mucho la perspectiva de una persona y ayuda mucho a las personas a unirse, a estar con los demás y estar con gente que congenia con la ideología. Entonces, siempre den una oportunidad y intentar buscar hacer una historia, tu historia, lo más rica posible. Que tenga consistencia y que no sea como demasiado rara en comparación con el canon. Yo creo que para mí la parte importante es justo esta parte de autoconocimiento, ¿no? Cómo te permiten las historias. Justo para mí la parte importante es cómo sirve como una herramienta de autoconocimiento, como una herramienta para conocerse, para elaborar tus propias... ¿Partes conflictivas? Sí, tus propios conflictos, ¿no? Y... Bueno, Perdón. entonces, que todas, o sea, Sí. no está bien o mal apegarse o desapegarse. Sí, claro, sí, no. Siempre y cuando no busques imponer y busques la diversión. Yo creo que para mí la parte más importante es justo esta parte de herramientas que te brindan de autoconocimiento, ¿no? Cómo todo este universo se puede corresponder con el universo de afuera y cómo te puede ayudar a elaborar tus propios conflictos, ¿no? Como en el artículo de las varitas, ¿no? Las varitas yo las considero como unas herramientas que tienen que adaptarse a ti. No tienes tú que adaptarte a ellas, ¿no? Es importante que si tú necesitas algo, lo elabores para ese momento. Quizá en algún momento necesitas otra cosa y quizá necesitas transformarlo y está bien, ¿no? Porque esta es una herramienta que te sirve a ti para crecer. Yo creo que esa es la parte importante de poder elaborar todas estas historias. Muchas gracias, profesor. Que cualquiera que ustedes elijan está bien, si te apegas al canon o si simplemente te apegas al fandom libre y salvaje. Cualquiera de las opciones está bien, siempre y cuando no busquen imponer sus ideas, siempre y cuando no busquen imponer a otros lo que ustedes están creando, y que todo sea libre y que todo sea con diversión y siempre con una limitante. Entonces, eso es lo como más importante de todo. Esa limitante yo creo que podría llamarse responsabilidad y conciencia, para no desinformar. De acuerdo, pues... Respecto a sí mismo y ¿sí? Respecto a los otros. Ok, sí, claro, respecto de uno mismo y respecto de los otros. De acuerdo, pues creo que esto sería todo. Muchísimas gracias por venir directo desde Hogwarts con los polvos flu. Bueno, yo aquí vivo. A veces. Casi siempre. A veces. Cuando te llaman a dar clase, no. Okay, sí. Por eso. Ya me estoy consiguiendo, por cierto. Yo no dije nada, o sea, solitos se están proponiendo. ¿Qué? 70 años. ¿Para qué me quieres dando clases? Pueden ocasionar fuerte tortícolis. Digo, a menos de que te quieras arriesgar a que pase
No, Son otra. ahí déjalo, está bien, ya después hablaremos de eso. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por asistir a esta Flu Transmisión directo en sus chimeneas y nos veremos a la próxima aquí en la Mansión Malfoy.